Dentro de las entrevistas que hemos venido realizando a los pintores que forman parte de la colección del Museo de las Artes, o MUSA como mejor lo conocemos, hoy escucharemos las palabras de Roberto Révora, quien participó con la obra Niños Jugando en esa primera parte de la colección, cuando esa colección se forma en 1994, junto con la adecuación que se hace del espacio de Avenida Juárez, que era la antigua rectoría, para formar el museo. Entonces Roberto era un joven de casi 31 años escasos, pero ya tenía una larga carrera porque empezó desde sus años de su más temprana juventud. Además de pintor, debemos decir que es un editor finísimo de libros y que también es un experto en las artes gráficas. En esta pieza de Niños Jugando nos hace partícipes de una escena muy juguetona de dos niños que están en una cama, penetran el interior de esta intimidad, pero bueno, es una obra que se presta para muchas interpretaciones, desde luego, pero dejemos que sea el propio pintor el que nos hable de esta serie y también de los cambios ocurridos dentro de su pintura a lo largo de estos años. Soy Roberto Révora. Voy a comentar el cuadro perteneciente a la colección del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, Niños Jugando, de 1994. Ese cuadro pertenece a una serie de imágenes realizadas en monotipo en su mayoría, en donde la cama es elemento central, así como la infancia de aquellas imágenes. Es una de las primeras ocasiones, el cuadro de la Universidad de Guadalajara, en el cual este par de elementos lo llevo a la tela. Es una de las primeras ocasiones en donde intento, utilizando el temple, el óleo, por sobreposición, volver a encontrar esa inmediatez basado en ese par de elementos. Me parece que tiene relación directa con cuadros que hice muchos años más tarde. Quizás este es un buen ejemplo. Es Luz y Sonido del 2013, en donde incluso estructuralmente hay semejanza y la línea recta ya es un elemento activo desde 1994, y solo en el 2013 y en adelante vuelvo a hacer uso de este recurso. Roberto Révora es un virtuoso del oficio. Es un pintor que dedica muchas horas al estudio de lo que es la cocina del arte. Antes de atacar el lienzo tiene ya todo un aprendizaje de los materiales y las técnicas que está utilizando. Y por otra parte, daría la impresión que él va construyendo su discurso pictórico a partir de una idea que le da forma solamente después de haberla razonado por mucho tiempo, muy largamente. Parece partir siempre de proyectos muy concretos y muy razonados. Es un artista culto, es un artista estudioso de la historia del arte también, que conoce muy bien y en la cual ha profundizado mucho, sobre todo en el estudio de ciertos autores que a él le han marcado y que le han impactado, como José Clemente Orozco, como Toulouse-Lautrec, como David Alfaro Siqueiros, y recuerdo con la vehemencia que él me comentó hace muchísimos años, en finales de los años 80, cerca de los 90, sobre la importancia que tenía para él la obra de Vladi. Sí, ese autor nacido en Rusia, pero mexicano, perteneciente a la plástica del país, y me decía la importancia que había tenido para él visitar su taller, conocer cómo realizaba aquellas veladuras, cómo trabajaba todo el proceso de un cuadro. Pero bueno, escuchemos qué nos dice él respecto a esto. Había vivido 3 años en Florencia, en Italia. Ya me había asomado a la pintura antigua, a los museos, desde luego. Y conocer a Vladi fue un detonador, porque lo relacioné con la Escuela de San Rocco de
en donde vi los cuadros de Tintoretto que me abrazaron de una manera, me apasionaron de una manera completa, total. El trazo de Tintoretto, la inmediatez de Tintoretto, para mí fue una de las grandes influencias, desde luego. Y Vladi fue el vínculo con todo eso. Y conocerlo fue una revelación, desde luego, a Vladi. Lo conocí accidentalmente en el Palacio de Bellas Artes, en una exposición que se llamó Confrontación, en donde había 2 cuadros monumentales suyos. Y yo lo que vi fue el pasado vuelto moderno. Y aquello fue un detonador, me cambió. Lo conocí, estuve en su taller y su influjo fue total desde entonces. Es muy interesante escuchar esto que nos dice Révora acerca de la obra de Vladi y cómo encontró en él y en sus estudios en Italia esa presencia de un pasado vuelto a lo moderno. Esa frase que él menciona me parece muy interesante porque, bueno, la pintura, sabemos que la pintura nace de la pintura y que si bien cada artista tiene su manera muy singular de manifestarse, pues es indudable que conocer el camino recorrido por los grandes maestros siempre va a llevar a un puerto seguro. Pero bien, sigamos escuchando sobre este tema lo que nos dice Roberto. Pero el artista que enteramente, creo yo, si soy sincero, más he amado es Toulouse-Lautrec. Su gracia, su inmediatez, su relación entre lo que vivió y pintó, todo eso. Y sobre todo la inmediatez de su dibujo. El más grande dibujante de los últimos 200 años, probablemente. La única influencia que recibió Picasso, a mi parecer, de sus inmediatamente contemporáneos. Su pintura ha tomado a lo largo de todos estos años distintas etapas, ha ido caminando, ha ido descubriendo nuevas cosas y su interés se va centrando en cada etapa en distintos aspectos muy específicos, ya sea en el manejo del color, en el manejo de la figura, en el manejo de la luz, siempre enfocando estos nuevos mundos que él va construyendo con su propio lenguaje a partir de referencias fundamentales. Los periodos que han sido determinantes en mi trabajo, seguramente La niña precoz fue quizá el primer momento en donde pude abrir una mínima distancia en mi relación con Orozco. Desde luego Futura, porque ahí las relaciones con Siqueiros, en la línea recta, son los colores primarios, es la ciudad actual, moderna. Y finalmente Mediastar, ahí se revirtió todo, ahí entré en consideraciones que antes para mí no existían. Es intentar, digamos, la representación sin dibujar, y ahí sucedió el plano, ahí sucedió la multiplicación del plano y quizá la virtualidad en el plano. Bien, pues agradecemos muchísimo a Roberto Révora que haya compartido con nosotros sus experiencias, que nos haya comentado sobre el cuadro de Niños Jugando, que forma parte del Musa y que corresponde justamente a esa etapa de la serie Niña Precoz de que nos habló, y también nos compartió sus experiencias con la serie Futura y Mediastar, esta última que la inició en 2012 y en que ha estado ocupado durante los últimos tiempos, en la cual busca capturar esa fluidez del mundo virtual y transportarla, materializarla sobre el lienzo, en donde ya desaparece la figura y se expresa a base de líneas rectas de un color muy intenso, y bueno, y cómo mantiene pues este espíritu constante de experimentación, de búsqueda y de cuestionamiento del mundo que lo rodea. Los esperamos a nuestro próximo comentario sobre la colección del Musa y las colecciones de la Universidad de Guadalajara.